Sean bienvenidos al curso Ventilación Mecánica para no intensivistas, desarrollado por el Instituto Nacional de Salud en colaboración con especialistas en el área. El Ministerio de Salud ha preparado este curso para afrontar la pandemia por COVID-19 con el objetivo de dotar al recurso humano de las habilidades necesarias para manejar un respirador artificial bajo la tutela de un médico intensivista. En esta oportunidad, la doctora Gladys Guillén Luna, médica especialista en medicina interna y medicina crítica, jefa médica de la Unidad de Cuidados Intensivos Quirúrgicos del Hospital Nacional Rosales, desarrollará con ustedes la segunda unidad, con la ponencia Ventilación mecánica en obstrucción al flujo aéreo y en síndrome de distrés respiratorio. Iniciamos. Tengan muy buenos días. Yo soy la doctora Gladys Elizabeth Guillén Luna, intensivista del Hospital Nacional Rosales. Es un gusto estar con aquí ustedes para que veamos un poquito sobre la ventilación mecánica en patologías específicas. En este caso, vamos a hablar en ventilación mecánica en obstrucción al flujo aéreo y ventilación mecánica en pacientes con síndrome de distrés respiratorio. Entonces vamos a dar inicio. Los puntos que vamos a tratar en esta charla es la ventilación mecánica en obstrucción del flujo aéreo, específicamente ventilación en asma y en pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y ventilación mecánica en pacientes con síndrome de distrés respiratorio agudo. Vamos a hablar un poquito de las maniobras de protección alveolar y de la ventilación en PRO. Entonces vamos a iniciar con la ventilación mecánica en pacientes con asma. Bueno, para empezar, los pacientes asmáticos, ¿verdad? A pesar del tratamiento que es bastante seguro, hay pacientes que siempre presentan crisis asmática, ¿verdad? Entonces hay necesidad de hospitalizarlos por la descompensación de las crisis asmáticas que presentan por los broncoespasmos. De estos pacientes que se hospitalizan por crisis asmática, del 2 al 4% de los pacientes van a requerir ventilación mecánica en algún momento. Entonces vemos que en estos pacientes con asma, con una patología asmática, lo que sucede es que hay un aumento de la resistencia de la vía aérea. Entonces aquí vemos nosotros una imagen de una vía respiratoria normal. Entonces aquí vemos ya cuando el paciente ya presenta ya las alteraciones por el broncoespasmo, ¿verdad? Hay una resistencia de la vía aérea debido al broncoespasmo, hay edema de la mucosa, vemos que aquí está más engrosada y hay aumento de las secreciones. Múltiples factores pueden desencadenar una crisis asmática. Como es en este caso, los pacientes pueden tener, por ejemplo, una exposición a alergenos o polución en el aire, infecciones respiratorias. También estos pacientes pueden presentar una crisis asmática, que esos son los que constituyen principalmente los desencadenantes clínicos que se han identificado. Para hablar un poquito de la fisiopatología de los pacientes con asma, lo que se produce en estos pacientes hay un aumento de la resistencia al flujo aéreo. Aquí vemos nosotros que está normal, ¿verdad? La vía aérea está normal. Aquí hay una limitación de la vía aérea, o sea, la vía aérea está disminuida, o sea, está limitado el flujo de entrada de la vía aérea. Entonces va a haber un aumento de la resistencia al flujo aéreo, va a haber hiperinsuflación pulmonar, así como vemos en esta imagen, ¿verdad? Que va a haber limitación del flujo aéreo, entonces se va acumulando aire. Entonces va a haber una hiperinsuflación pulmonar. También esta hiperinsuflación pulmonar, esto va a conllevar a que haya una disminución de la relación ventilación-perfusión en estos pacientes y esto va a producir la hipoxemia. También hay aumento del trabajo de estos pacientes, ¿verdad? De hecho, la insuficiencia respiratoria que presentan estos pacientes es por aumento del trabajo respiratorio y el paciente presenta una fatiga de los músculos respiratorios. Se han detectado dos tipos de pacientes, ¿verdad? Que presentan crisis asmática. Estos son pacientes con tipo 1 y tipo 2 en el sentido de que tipo 1 son pacientes de que presentan la descompensación por la crisis asmática en horas, días e incluso semanas. O sea, la descompensación o el deterioro respiratorio es progresivo. Y esto puede ser por alguna infección, ya sea viral o bacteriana, que estos pacientes van a presentar el deterioro respiratorio y que posteriormente pueden llegar a ventilación mecánica. Y de hecho, la respuesta al tratamiento de estos pacientes es más lenta. Mientras que la crisis asmática tipo 2
Estos pacientes se van a presentar un deterioro de 3 a 6 horas, ¿verdad? Y esto puede ser provocado ya sea por ejemplo, por cambios climáticos, por el estrés social, ¿verdad? O por algún alergeno, alguna polución. Entonces, estos pacientes van a presentar rápidamente un broncoespasmo que probablemente va a llegar a ventilación mecánica. Vale. En el caso de que los pacientes presenten falla respiratoria porque hay por el broncoespasmo severo que estos pacientes presentan, entonces que estos pacientes ya tienen indicación de ventilación mecánica. Entonces, para intubar estos pacientes, necesita una intubación con precaución en el sentido de que estos pacientes, al manipularles la vía aérea, pueden presentar un edema laríngeo y que va a empeorar el broncoespasmo de estos pacientes. Por eso la intubación de estos pacientes debe de ser por alguien experto, ¿verdad? Porque al manipular le puede empeorar el broncoespasmo que estos pacientes presentan. Y también para intubar estos pacientes debe de ser con un tubo grueso, ¿verdad? 8 o más, ¿verdad? Porque va a disminuir la resistencia de la vía aérea con estos pacientes. Eso es en el sentido de la intubación endotraqueal. Cuando el paciente ya lo ventilamos porque tiene un broncoespasmo severo y está en prácticamente insuficiencia respiratoria, entonces estos pacientes inicialmente deben de estar sedados y relajados por lo menos 24 a 48 horas, ¿verdad? Porque si no, no lo vamos a poder ventilar, entonces es necesario que estén bien sedados y relajados. Y la ventilación mecánica, pues se prefiere en este tipo de pacientes una ventilación mecánica en volumen control, ya que en el volumen control, como ustedes vieron anteriormente, la clase de programar los parámetros ventilatorios, el volumen control lo que nos asegura es un volumen predeterminado. Entonces, con esto vamos a asegurar de que al paciente le llegue un adecuado volumen y no haya compromiso alveolar, ¿verdad? Y que no haya más hipoxemia. Entonces, con el volumen control, nosotros aseguramos que haya un volumen tidal, un volumen corriente adecuado para este tipo de pacientes. Entonces, digamos que el paciente entró en ventilación mecánica, entonces, ahora, ¿qué parámetros ventilatorios vamos a utilizar para ventilar este tipo de pacientes? Primero, para programar inicialmente la ventilación. Aquí vemos las estrategias ventilatorias deben ser centradas para evitar la hiperinsuflación pulmonar dinámica, ¿verdad? Que esto es los pacientes cuando tienen un asma, ¿verdad? Cuando tienen una patología asmática, entonces, y nosotros los ventilamos, la misma fisiopatología que hay atrapamiento aéreo, hay atrapamiento aéreo del aire, entonces nos produce lo que se dice hiperinsuflación pulmonar dinámica. Se debe buscar también la reducción del volumen minuto, disminuir el tiempo expiratorio y aumentar el tiempo expiratorio. La estrategia más efectiva para aumentar el tiempo expiratorio es la disminución de la frecuencia. De hecho, estos pacientes por la fisiopatología que nosotros habíamos visto, ¿verdad? Que hay disminución del tiempo expiratorio. O sea, el paciente emite el aire, pero le cuesta expulsar el aire. Entonces, de las estrategias ventilatorias que nosotros debemos utilizar en este paciente es disminuir la frecuencia respiratoria, porque entre más frecuencia respiratoria le pongamos, va a haber más atrapamiento aéreo. Entonces, va a haber más hiperinsuflación pulmonar dinámica de estos pacientes, ¿verdad? Entonces, una de las estrategias es disminuir la frecuencia respiratoria, disminuir el tiempo expiratorio para prolongar el tiempo expiratorio, ¿verdad? Entonces, de las maniobras que nosotros tenemos que hacer con ese tipo de pacientes en la ventilación mecánica. Entonces, ahora digamos que vamos a programar el ventilador. Lo vamos a programar, como habíamos dicho, en volumen control, porque nosotros le aseguramos un volumen corriente adecuado para este paciente. Luego, el volumen tidal que nosotros le programamos a este paciente es de 6 a 8 ml por kilo. La frecuencia respiratoria de 8 a 10. La FiO2 inicialmente sería el 100%. El PIP de 5 centímetros de agua y la relación inspiración-expiración de 1 a 3, como dijimos, ¿verdad? Debe de ser, valores normales de 1 a 2. Pero en este tipo de pacientes vamos a prolongar la expiración para disminuir ese atrapamiento aéreo que tienen estos pacientes, ¿verdad? Vaya, como les decía, cuando nosotros ventilamos a un paciente que tiene asma, hay que evaluar que no tenga hiperinsuflación dinámica o atrapamiento aéreo, ¿verdad?
Entonces, porque este es un problema que le va a dar compromiso hemodinámico al paciente. Un paciente con atrapamiento aéreo, lo que va a producir va a ser una disminución del retorno venoso, va a haber disminución del gasto cardíaco, ¿verdad? Si disminuye el retorno venoso, va a disminuir el gasto cardíaco porque aumenta la presión transtorácica, entonces va a haber hipotensión. Y si el paciente, aunado a eso, está hipovolémico, todavía aumentará más la hipotensión. Entonces, realmente, cuando nosotros ventilamos a un paciente asmático, debemos de evaluar que tenga, que si no tiene el paciente, una hiperinsuflación dinámica. ¿Cómo vamos a evaluar nosotros el paciente que tiene hiperinsuflación dinámica? Puede ser por el volumen pulmonar al final de la inspiración, pero esto realmente es difícil de medirlo. Entonces nosotros lo vamos a medir con el PIP intrínseco o con el auto-PIP. Con eso nosotros vamos a ver la hiperinsuflación dinámica, ¿verdad? Esto se puede ver en los ventiladores modernos con una pausa expiratoria. Podemos sacar el auto-PIP. Hay otros ventiladores, ¿verdad? Que ya lo dan también ahí. Entonces nosotros podemos determinar si el paciente tiene autopip. Si el paciente tiene autopip, entonces decimos tiene atrapamiento aéreo y también la presión plató, ¿verdad? O la presión meseta, que si está alta, ¿verdad? Nosotros decimos el paciente probablemente tiene hiperinsuflación dinámica. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Un paciente que tiene asma, ¿verdad? Un paciente ventilado con asma, que ya lo programamos y vemos que tiene hiperinsuflación dinámica, tiene atrapamiento aéreo. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es ajustar el ventilador. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a disminuir el volumen minuto. Como dijimos que los volúmenes corrientes muy altos para estos pacientes, ¿verdad? Pueden aumentar el atrapamiento aéreo. Entonces vamos a disminuir el volumen minuto. Vamos a aumentar el tiempo expiratorio. Como habíamos dicho, le vamos a dar más tiempo a que el paciente expire, ¿verdad? Entonces vamos a bajar la relación IE, o sea, de 1 a 3, ¿verdad? Para darle más tiempo a que el paciente expire. Y también se puede permitir una hipercapnia permisiva, pero que la PCO2 no sea mayor de 90 milímetros de mercurio y que el pH ande entre 7.15 y 7.20, ¿verdad? Todas estas maniobras nosotros las podemos realizar para disminuir la hiperinsuflación dinámica, porque ya vemos que es un problema que nos va a dar un compromiso hemodinámico del paciente. Y también evaluar si el paciente ya una vez ventilado, que probablemente necesite un poquito más de sedación, más relajación, ¿verdad? Y aunado al tratamiento ventilatorio van las otras medidas que nosotros utilizamos en el asma, como es el uso de esteroides, los broncodilatadores, ¿verdad? Que deben de ser frecuente, la utilización frecuente de este tipo de medicamentos, aunados a la ventilación mecánica para el tratamiento del asma. Vaya, ahorita vamos a hablar un poquito de ventilación mecánica en EPOC, que es parecido a la ventilación mecánica en pacientes con asma. Vaya, también pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿verdad? Una enfermedad también bien común que está asociado bastante al consumo de tabaco, al humo de tabaco. Entonces, esta patología, a diferencia del asma, quizás es un poquito más crónica. Los pacientes van presentando crisis o exacerbaciones frecuentes y eso va alterando el daño o hay aumento, un daño estructural a nivel pulmonar, ¿verdad? De tantas crisis que van presentando. Estos pacientes también presentan, por ejemplo, insuficiencias respiratorias crónicas, ¿verdad? Entonces, eso daña la estructura del pulmón. Entonces, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica se caracteriza por aumento persistente de las resistencias de la vía aérea con limitación del flujo expiratorio, generando atrapamiento e hiperinsuflación pulmonar. Si ustedes se fijan, es parecido al asma, ¿verdad? Entonces, hay aumento de la resistencia de la vía aérea y limitación del flujo. Puede cursar con exacerbaciones periódicas que agravan la sintomatología con deterioro del estado funcional previo, ¿verdad? El paciente, por ejemplo, con una patología, con una EPOC, ¿verdad? Va a presentar exacerbaciones periódicas, entonces eso va a dañar todavía el estado funcional previo que tiene el paciente. El principal mecanismo de hipoxemia es la insuficiencia respiratoria, es el del balance de la relación ventilación-perfusión. Entonces la hipoxemia es por esto, ¿verdad? Porque hay alteraciones en la ventilación-perfusión, hay aumento de la ventilación del espacio muerto fisiológico y la hipoventilación alveolar y aumento del trabajo respiratorio. Entonces todo esto se produce en pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que si ustedes se fijan es parecido
a los pacientes con asma. La diferencia es de que es un daño más crónico, ¿verdad? Y los pacientes ya presentan un deterioro pulmonar. Y de hecho, el manejo ventilatorio de estos pacientes aún cuesta más, ¿verdad? Por eso estos pacientes, cuando lleguen insuficiencia respiratoria, pues realmente la ventilación mecánica sería lo último, ¿verdad? Y hay pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica que se les hace algún procedimiento quirúrgico y después de eso quedan ventilados, ¿verdad? Entonces, con estos pacientes es tratar de evitar lo más posible la ventilación mecánica. Porque si los pacientes llegan a ventilación mecánica, luego cuesta sacarlos del ventilador. Con respecto a la fisiopatología, pues es parecida al paciente con asma. Los elementos de la exacerbación del EPOC son aumento de la resistencia de la vía aérea, aumento de las secreciones, deterioro de la musculatura respiratoria y agravamiento de la alteración del intercambio gaseoso. Entonces aquí vemos, ¿verdad? Hay obstrucción de la vía aérea, hay inflamación y cambios estructurales ya de tanta exacerbación que estos pacientes presentan, ¿verdad? Entonces estos pacientes usualmente los puede descompensar, por ejemplo, los cambios de clima, infecciones, ya sea virales, bacterianas, o también pacientes que no se toman adecuadamente el medicamento. Entonces pueden presentar exacerbaciones de EPOC frecuentes. Cuando un paciente tiene una exacerbación de EPOC, los objetivos del tratamiento es reducir el trabajo respiratorio, mejorar el intercambio gaseoso, ¿verdad? Que dijimos que por eso produce hipoxemia, disminución de la hiperinsuflación dinámica y corregir la causa inicial de la descompensación. Por ejemplo, si tiene una infección, ¿verdad? Corregir la infección y darle el manejo también, porque abonado al manejo ventilatorio van los otros tipos de medicamentos que los pacientes necesitan. Por ejemplo, si broncodilatadores, anticolinérgicos, esteroides también, ¿verdad? Abonado al otro tratamiento. Como les mencionaba anteriormente, con este tipo de pacientes vamos a evitar lo más posible llegar a la ventilación mecánica. Entonces, si estos pacientes presentan una insuficiencia respiratoria, ¿verdad? Nosotros vamos a ver si estos pacientes son candidatos a ventilación mecánica no invasiva. Entonces, los objetivos de la ventilación mecánica no invasiva son parecidos a los anteriores, ¿verdad? Corregir las alteraciones en la oxigenación y la ventilación, reducir el trabajo respiratorio, prevenir la hiperinflación pulmonar dinámica, mejorar el intercambio gaseoso al mismo tiempo que se inicia el resto de las medidas terapéuticas, como les había mencionado, ¿verdad? Broncodilatadores, antibióticos. Entonces, con eso nosotros vamos a mejorar la hipoxemia de estos pacientes. ¿Vale? Entonces, vamos a hablar un poquito de la ventilación mecánica no invasiva. Entonces, para la ventilación mecánica no invasiva, nosotros utilizamos este tipo de interfaz, ¿verdad? Hay unas mascarillas faciales, unas nasales, ¿verdad? Entonces, esta mascarilla se debe poner con el objetivo de mejorar el esfuerzo respiratorio del paciente. El paciente debe de sentirse cómodo con esta mascarilla. Se le debe de ajustar, se le debe de explicar al paciente, ¿verdad? Que se le va a poner una mascarilla, que le va a dar cierto tipo de presión, ¿verdad? El paciente debe de estar colaborador, ¿verdad? Debe de manejar sus secreciones para que la ventilación mecánica no invasiva no funcione. Entonces le debemos de poner una mascarilla que le quede al paciente, ¿verdad? Hay diferentes tallas, entonces nosotros tenemos que ver qué talla es más cómoda para el paciente, para que el paciente pueda colaborar con este tipo de manejo. Una vez que nosotros le explicamos al paciente y creemos que el paciente es candidato a ventilación mecánica no invasiva porque tiene una exacerbación de EPOC, que tiene una falla respiratoria, entonces nosotros le programamos una presión de 7 a 8 centímetros de agua. Entonces, de hecho, nosotros ahí le vamos a ir acomodando la presión que el paciente necesita, ¿verdad? De acuerdo a los tidales que el paciente necesita para su peso. Le vamos a poner un PIB de 5 y una saturación de 88 a 90. Estos pacientes, acuérdense de que este tipo de pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica a veces presentan insuficiencias respiratorias crónicas, que ellos van a ser retenedores de CO2, ¿verdad? Pero que el pH no les va a variar, el pH va a estar normal, ¿verdad? El bicarbonato va a estar aumentado, ¿verdad? Porque esa retención de CO2 o va a producir
lo va a compensar con el bicarbonato. Entonces, estos pacientes probablemente son retenedores de CO2. Y también la saturación de oxígeno no va a ser como la de una persona normal. Entonces, tampoco nosotros vamos a esperar que estos pacientes saturen el 100%, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros le ponemos una mascarilla para ventilar no invasivamente al paciente, debemos de evaluarlo en 1 hora. Entonces, en 1 hora nosotros vemos si el paciente ha mejorado, ¿verdad? Si tiene éxito la ventilación mecánica no invasiva o ha fracasado. Si el paciente vemos que con la ventilación mecánica no invasiva el paciente mejora el esfuerzo respiratorio, le mejora la saturación, ya no está taquipneico, ya no está taquicárdico, entonces nosotros vemos el paciente ha tenido buena respuesta a la ventilación no invasiva. Por el contrario, si vemos que nosotros le ponemos taquipneico, el paciente está un poco desorientado, está agitado, no colabora, entonces vemos, no, el paciente necesita una ventilación mecánica invasiva. Entonces nada más le damos 1 hora para evaluar si el paciente ha mejorado o no. Entonces hay indicaciones y contraindicaciones de la ventilación mecánica no invasiva. Dentro de las indicaciones hay vinculadas al intercambio gaseoso y vinculadas a la dinámica ventilatoria. Con respecto al intercambio gaseoso, aquí vemos, ¿verdad? Falla ventilatoria aguda o crónica, una PCO2 más de 45 o un pH de 7.35, pero como vemos que a veces los pacientes presentan ya su basal de la PCO2 probablemente un poquito más alta, pero sin compromiso del pH. Y si el paciente está bien hipoxémico, ¿verdad? Entonces decimos el paciente necesita un tipo de ventilación mecánica. Vinculadas a la dinámica ventilatoria, si nosotros vemos aquí hay aumento de la disnea, aumento de la frecuencia respiratoria, aumento del trabajo respiratorio, entonces probablemente el paciente necesita un tipo de ventilación mecánica, ya sea invasiva o no invasiva. Hay también contraindicaciones para la ventilación mecánica no invasiva. Por ejemplo, que el paciente ha presentado un paro respiratorio, ustedes vamos a ver que el paciente no va a responder, ¿verdad? Entonces, como habíamos mencionado anteriormente, estos pacientes deben de estar colaboradores. También que imposibilidad de ajustar el interfaz, o sea, es decir, de que la mascarilla le quede muy grande o muy pequeña, entonces hay muchas fugas, entonces tampoco es candidato para la ventilación no invasiva. Dentro de las relativas, por ejemplo, que el Glasgow, ¿verdad? El paciente está deteriorado neurológicamente, no responde, entonces tampoco, ¿verdad? Es candidato. Como les decía, el paciente no colabora y imposibilidad para movilizar las secreciones, alto riesgo también de aspiración del contenido gástrico o que tenga cirugía o tratamientos faciales recientes o obstrucción respiratoria alta. Entonces, todas esas son contraindicaciones de la ventilación mecánica no invasiva. Entonces, cada vez que nosotros vamos a poner a un paciente en ventilación mecánica no invasiva, tenemos que ver si el paciente es candidato y si tiene indicaciones o si tiene contraindicaciones. En caso que vemos nosotros que el paciente nos ha fracasado la ventilación mecánica no invasiva porque está más hipoxémico, no colabora, está más taquipneico, taquicárdico, desorientado, entonces este paciente es candidato a ventilación mecánica invasiva. Entonces, una vez que nosotros decidimos que vamos a ventilar a este paciente, ¿cómo vamos a programar el ventilador? También se sugiere que estos pacientes se ventilen en volumen control también, el uso juicioso de sedantes, probablemente cuando el paciente lo ventilemos, inicialmente vamos a tener que utilizar sedación, ¿verdad? Y relajantes, dependiendo de la severidad del broncoespasmo. La FiO2 para mantener una saturación mayor del 92%, como les decía, estos pacientes usualmente tienen una hipoxemia crónica, ¿verdad? El volumen corriente de 6 a 8, la frecuencia respiratoria de 8 a 16, ahí se va variando dependiendo y siempre vigilar que no haya hiperinsuflación dinámica, ¿verdad? Igual que en el asma, estos pacientes pueden tener hiperinflación dinámica, o sea, o atrapamiento aéreo, también por la fisiopatología que ya antes habíamos mencionado. Ahorita vamos a hablar de otro tema que es bien importante también, ¿verdad? Que es una ventilación específica, así como las anteriores, es la ventilación mecánica en pacientes con síndrome de distrés respiratorio agudo. Realmente el síndrome de distrés respiratorio fue descrito por primera vez en 1967 por Armbruch y colaboradores en un estudio de 12 pacientes que realizó, donde veía de que tenían infiltrados pulmonares, la compliance estaba baja. Entonces, desde ahí fue que se empezó a hablar ya un poquito más del síndrome de distrés respiratorio.
En 1994 se publica el primer consenso en la American y el consenso europeo, en el consenso americano y europeo, donde se atribuyeron las definiciones de síndrome respiratorio y lesión pulmonar aguda. ¿Verdad que en la lesión pulmonar aguda, cuando el equilibrio menos de 300 y el síndrome respiratorio menos de 200. Posteriormente, en el 2012, se publica la definición del síndrome respiratorio, el Task Force, ¿verdad? Por la Sociedad Europea de Medicina Crítica. Y esta fue realizada en Berlín. Por eso es que se definieron la definición de Berlín, ¿verdad? Los criterios de síndrome respiratorio, la definición de Berlín. Y aquí vamos a ver de que aquí hay varios criterios, del tiempo, la imagen de radiografía de tórax, el origen del edema y la oxigenación, parámetros de oxigenación. Entonces aquí vemos el tiempo que dice de que si el paciente presenta los cambios, ¿verdad? Dentro de una semana de insulto clínico conocido o inicio deterioro sintomático respiratorio. En imagen de radiografía de tórax vamos a ver que hay opacidades bilaterales no explicadas por expulsión pleural, colapso pulmonar, lobar o nódulos. El origen del edema, falla respiratoria no explicada totalmente por falla cardíaca, perdón, o sobrecarga de fluidos, necesidad de necesitar ecocardiograma para ver, ¿verdad? Si el paciente no tiene, si la causa no es, por ejemplo, o lo que tiene el paciente es un edema pulmonar cardiogénico, ¿verdad? Aunque realmente pueden estar las dos cosas. Puede tener un paciente un síndrome respiratorio aunado a una sobrecarga de líquidos, ¿verdad? Y con respecto a parámetros de oxigenación, aquí podemos ver que se divide entre leve, moderado y severo. Aquí vemos que leve cuando es menor o igual a 300, moderado cuando es menor a 200 y severo cuando es menor a 100, ¿verdad? Posteriormente, Vilar y colaboradores, de acuerdo a los criterios mencionados anteriormente, el fenotipo de cada paciente, dicen ellos de que se debe evaluar a los pacientes en 24 horas para identificar el síndrome de acuerdo a parámetros ventilatorios estandarizados. Con la clasificación de Berlín, ¿verdad? Ellos decían de que dependiendo si es leve, moderado o severo, tenía una mortalidad. Por ejemplo, si era leve era del 24%, si era moderado del 35% y si era severo 45% de mortalidad. Entonces ellos decían de que habría que reevaluar al paciente porque hay pacientes, por ejemplo, que tienen FIO2 al 100%, entonces probablemente el Kirby les sale más de 300 y siempre tienen síndrome respiratorio. Entonces por eso estos pacientes dicen que hay que tomar en cuenta parámetros ventilatorios estandarizados, por ejemplo, el PIB mayor o igual a 10 y la FIO2 mayor o igual a 50, porque el paciente puede tener una FIO2 al 100% y el Kirby mayor de 300, ¿verdad? Pero a expensas de la FIO2. Entonces, cuando ellos hicieron esta clasificación, ellos vieron de que el síndrome respiratorio, por ejemplo, leve tiene una mortalidad del 17%, moderada del 40.9% y severa del 58.1%. Entonces ellos hacían esta aclaración porque decían de que lo más importante es identificar el síndrome respiratorio, ¿verdad? Para darle el manejo y tratamiento adecuado. Hay factores de riesgo con los que uno puede desarrollar síndrome respiratorio. Y esto puede ser que hay síndrome respiratorio primario y secundario. El primario es por daño directo al pulmón, por ejemplo, donde están las neumonías, ya sea bacteriales, virales, fúngicas, cuando hay, por ejemplo, aspiración del contenido gástrico, contusiones pulmonares, casi ahogado, ¿verdad? Todas son daños directos al pulmón. Entonces, el síndrome respiratorio primario. Pero está también el síndrome de respiratorio secundario, que es asociado a otras causas, por ejemplo, sepsis, trauma, ¿verdad? Pancreatitis, quemaduras, drogas, ¿verdad? Múltiples transfusiones, bypass cardiopulmonar. Entonces, hay factores de riesgo para que los pacientes desarrollen síndrome respiratorio, ¿verdad? Tanto primario como secundario. Ya habíamos visto que primario es un daño directo al pulmón y el secundario es secundario a otras causas. También hay condiciones que pueden parecer o que pueden simular un síndrome respiratorio. Por ejemplo,
una falla de insuficiencia cardíaca, enfermedad pulmonar intersticial, enfermedad de tejido conectivo, ¿verdad? Todas estas patologías que pueden simular un distrés respiratorio y que no sea un distrés respiratorio. Para entender un poquito más del síndrome de distrés respiratorio, vamos a hablar un poquito de la fisiopatología. Como vimos, la definición de síndrome de distrés respiratorio ha venido cambiando con el tiempo. Entonces, realmente lo que vamos a ver en estos pacientes va a haber un daño alveolar difuso, que es el hallazgo más frecuente encontrado en estudios histopatológicos en pacientes con síndrome de distrés respiratorio. Es un daño alveolar difuso. Hay 3 fases, ¿verdad? Que bien pueden sobreponerse o no necesariamente. Y estas fases son, ¿verdad? Fase temprana, aguda oxidativa, fase tardía, proliferativa o en organización y la fase fibrótica. Entonces, como dicen, no son progresivas. Por ejemplo, de repente el paciente viene con una fase temprana y puede ser que de un solo llegue a la fase fibrótica o que de la fase temprana llegue a la recuperación. Entonces, no necesariamente van a ser progresivas. Entonces, vamos a hablar poco a poco de las fases, cada una de las fases, ¿verdad? Que cada una tiene sus características específicas. Por ejemplo, la fase temprana, esta ocurre en la primera semana por lesión y se instaura en las primeras 12 a 24 horas. Entonces aquí vemos nosotros, ¿verdad? Que tenemos un pulmón normal, ¿verdad? Y aquí un pulmón, ¿verdad? Un alvéolo, perdón, ya con una fase temprana del síndrome de distrés respiratorio. Entonces aquí vemos nosotros, ¿verdad? Que hay activación de los macrófagos, ¿verdad? Y hay alteración de la barrera. Entonces aquí vemos que se acumula aquí una formación de membrana hialina, ¿verdad? Entonces hay un edema. Y este edema, ¿verdad? También fluye aquí a esta parte posterior. Hay una efusión intersticial, ¿verdad? Del intravascular, del intraalveolar se viene al intersticial, ¿verdad? Entonces vemos nosotros que hay un edema, ¿verdad? En comparación con el pulmón normal, aquí vemos nosotros que hay un edema aumentado. Entonces el principal hallazgo fisiopatológico es la congestión capilar con edema intersticial, como vemos aquí, edema intersticial y alveolar, y luego, ¿verdad? Como hay alteración de la barrera, ¿verdad? Va a haber acúmulo de una membrana hialina. Entonces, prácticamente, ¿verdad? Eso es lo que ocurre en la primera fase. Hay un edema aquí del alvéolo y esta se puede extender de 3 a 7 días. Esta es en la fase temprana. En la fase tardía o proliferativa o organización, aquí vamos a ver que ocurre 1 a 2 semanas después de la lesión. Entonces, esta se caracteriza por la formación de tejido de granulación, que involucra los septos alveolares y las membranas hialinas se hacen menos prominentes. Hay proliferación de fibroblastos. Vemos que aquí en esta fase hay proliferación de fibroblastos y miofibroblastos en la pared alveolar y formación de tejido granular intraalveolar. Entonces, vemos que en esa fase hay acumulación ya de tejido de granulación. En la fase fibrótica, entonces, esta se observa con pacientes después de 2 a 4 semanas, ¿verdad? De la evolución de la enfermedad. Y aquí vemos también, ¿verdad? Que hay más acúmulo en esta fase fibrótica. Hay de granulación, de fibroblastos, entonces hay más acúmulo. Vaya, también hay alteraciones fisiopatológicas en el síndrome respiratorio. Entonces describe, por ejemplo, un fenómeno de baby loom, ¿verdad? Donde se dice de que los pulmones, por el edema que hemos mencionado en la fisiopatología, los pulmones se hacen más pequeños. Entonces volúmenes corrientes altos pueden empeorar porque los alvéolos, ¿verdad? Los pulmones se hacen más pequeños. Entonces también hay aumento del peso de los pulmones, como habíamos dicho, por el edema, y también otra alteración fisiopatológica que se produce en el síndrome respiratorio es la heterogeneidad en el compromiso del parénquima pulmonar. Es decir, de que van a haber alvéolos que están más colapsados que otros, ¿verdad? No todos van a estar colapsados. Entonces, va a haber una heterogeneidad del compromiso pulmonar, ¿verdad? Entonces, como había alteraciones fisiopatológicas que se producen en el síndrome respiratorio, entonces es importante que nosotros conozcamos el término de daño inducido por el ventilador mecánico. Cuando un paciente viene con un síndrome respiratorio y vemos que es severo,
y que viene una insuficiencia respiratoria inminente y que la necesidad de ventilación mecánica es lo más seguro, entonces nosotros cuando ventilamos a un paciente también le podemos hacer un daño inducido por el ventilador. Entonces es lo que se conoce como DIL, ¿verdad? Entonces, como decíamos, los volúmenes corrientes, ¿va? El volumen corriente que nosotros le ponemos a estos pacientes, si es muy alto, ¿verdad? Lo que habíamos dicho, el fenómeno de Baby Loom, ¿verdad? Que el pulmón va a estar pequeño y nosotros le ponemos volúmenes corrientes altos, va a aumentar la presión transpulmonar, ¿verdad? Entonces eso va a haber un estrés, va a haber una deformación del alvéolo, esto va a producir que hayan mediadores inflamatorios, ¿verdad? Que se desencadenen mediadores inflamatorios y todo eso van a producir daño inducido por la ventilación mecánica. Y esto aunado, ¿verdad? A una patología de base que tenga el paciente o que también haya sobrecarga de volumen, transfusiones o infecciones, ¿verdad? Entonces todavía eso va a empeorar el daño pulmonar. Entonces cuando nosotros ventilamos a un paciente con síndrome de estrés respiratorio hay que tener en cuenta esto, ¿verdad? El daño inducido por el ventilador, ya que el paciente presenta un daño por el síndrome de estrés respiratorio y si nosotros manejamos o ventilamos mal a ese paciente le podemos también producir otro daño. Entonces, por eso, ¿verdad? Conociendo eso, las alteraciones fisiopatológicas que presentan los pacientes con síndrome de estrés respiratorio, el fenómeno de Baby Loom, entonces, de ahí se vinieron investigando y se tomó en cuenta y se vio de que estos pacientes necesitaban una ventilación protectora, ¿verdad? Entonces, ahí se acuñó el tiempo del concepto de ventilación protectora en pacientes con síndrome de estrés respiratorio. Vamos a hablar un poquito de las generalidades de la ventilación protectora en síndrome de estrés respiratorio. El primer principio en el tratamiento del síndrome de estrés respiratorio es el diagnóstico. Como había mencionado, ¿verdad? Hacer el diagnóstico de síndrome de estrés respiratorio, ver la causa, ¿verdad? Que tiene este paciente, ¿verdad? Para tratarlo y para manejar al paciente desde el punto de vista ventilatorio como un síndrome de estrés respiratorio. También un adecuado soporte ventilatorio, como les mencionaba, y hemodinámico también de este paciente. Hay que prevenir infecciones, el soporte nutricional que hay que darle a este paciente y las metas en el manejo del ventilatorio del síndrome de estrés respiratorio son optimizar el reclutamiento alveolar, mejorar la oxigenación y disminuir el trabajo ventilatorio. Habíamos visto en la fisiopatología que se presentaba un edema, ¿verdad? Un edema alveolar que era un edema de origen no cardiogénico. Entonces va a presentar edema, sobre todo en las áreas dependientes del ventilador, va a presentar edema y en esas áreas va a haber un colapso de los alvéolos. Entonces, por eso es que de los objetivos es optimizar el reclutamiento alveolar, porque si hay colapso de los alvéolos, entonces necesitamos manejar al paciente para reclutar alvéolos, ¿verdad? Para mejorar, y esto va a llevar a que mejore la oxigenación y con eso vamos a disminuir el trabajo ventilatorio. Vamos a ver estrategias de ventilación protectora. Vaya, de las estrategias de ventilación protectora, lo primero es limitar, bueno, nosotros vamos a ver, cuando ventilamos a un paciente, lo vamos a ventilar en un modo ventilatorio, ya sea presión o volumen, y tenemos que vigilar la presión meseta. De esto, los pacientes no deben de tener una presión meseta mayor de 30. Entonces, debemos delimitar la presión meseta, los volúmenes aplicados a la vía aérea o deben de haber bajos volúmenes corrientes, o sea, el volumen tidal debe de ser bajo, ¿verdad? El uso también de niveles moderados o altos de presión de PIP, ¿verdad? Según el reclutamiento, según la reclutabilidad del parénquima pulmonar del paciente. Y también otra estrategia de ventilación protectora es la presión de conducción o deep impression, ¿verdad? Que se saca de la presión meseta menos el PIP, que se ha visto también que es otra estrategia de ventilación protectora y no es más que la relación, ¿verdad? Del volumen corriente que se le aplica a un pulmón, ¿verdad? El pulmón relacionado con la distensibilidad, ¿verdad? Relacionado con la distensibilidad. Entonces, se dice de que si el deep impression es mayor de 15, entonces esto se asocia con mayor mortalidad. Entonces aquí tenemos un resumen quizás, ¿verdad? Un resumen de un protocolo de la ventilación mecánica en pacientes con síndrome de estrés respiratorio.
Entonces aquí vemos que, por ejemplo, los pacientes que nosotros creemos que ya necesitan ventilación mecánica, entonces, primero, para poner el volumen tidal, ¿verdad? Vamos a calcular el volumen, el peso, ¿verdad? El peso predicho de este paciente. Aquí está la fórmula tanto en mujeres como en hombres. Luego que ya calculamos el peso, vamos a seleccionar el modo ventilatorio. Puede ser en presión control o en volumen control. Luego, nosotros le ponemos inicialmente un volumen tidal de 8, ¿verdad? Y luego vamos a ir viendo cada 2 horas, ¿verdad? Si la meseta, ¿verdad? Si está muy alta, entonces le vamos a ir bajando cada 2 horas, ¿verdad? El volumen tidal. Le vamos a ir bajando a 1 ml por kilo, hasta llegar a 6 ml por kilo, que es lo que veíamos que era de las metas de ventilación mecánica protectora. Luego, también la frecuencia respiratoria, se dice que no debe ser mayor de 35. Entonces vamos a ver que cuando nosotros aplicamos una ventilación mecánica protectora a estos pacientes con síndrome respiratorio, como le vamos a bajar el volumen tidal, los pacientes van a presentar una hipercapnia, ¿verdad? Van a presentar una acidosis respiratoria. Entonces, por eso es que a estos pacientes se les pone frecuencias respiratorias un poquito más altas. Aquí las metas, ¿verdad? De la oxigenación, dice que debe tener una PO2 de 55 a 80 y una saturación de oxígeno del 88 al 95%. Esas son las metas, ¿verdad? De ventilación para los pacientes con síndrome respiratorio. Y aquí hay una tablita donde hace la relación del PIB con la FiO2, ¿verdad? Entonces aquí vemos de que, por ejemplo, FiO2 está al 30%, digamos que le toca un PIB de 5 y así sucesivamente. Y aquí hay, aquí con PIB bajos y aquí con PIB altos y con la FiO2 baja. Entonces aquí es para ir relacionando la PIB con la FiO2. Es una manera de irlo haciendo, ¿verdad? Pero cada paciente tiene su PIB ideal. Entonces, de ir viendo la disensibilidad que tiene cada paciente, la compliance, ¿verdad? Entonces, ahí le vamos a ir titulando el PIB de acuerdo a la necesidad del paciente. También aquí vemos que otra meta, que es la presión meseta, ¿verdad? Que debe de ser menos de 30. Entonces, aquí vemos que si la presión meseta es mayor de 30, de las maniobras que podemos ir haciendo, ¿verdad? Si la meseta es mayor de 30 y el paciente ya tiene un volumen tidal de 6 ml por kilo, entonces le podemos ir bajando todavía más, hasta llegar a 4 ml por kilo, ¿verdad? Y así se lo podemos ir bajando, ¿verdad? Si la presión meseta-plató es menos de 25 y el volumen tidal está a menos de 6, entonces también le podemos ir aumentando hasta llegar a un volumen tidal de 6 ml por kilo. Entonces son de las maniobras que podemos ir haciendo si vemos que la presión meseta va aumentando. También otra maniobra de protección pulmonar, ¿verdad? Es la posición en decúbito prono. Vemos que un paciente que está en decúbito supino, vemos en las áreas del pulmón que la parte de arriba, el pulmón va a estar más aireado, la parte de en medio igual va a estar perfundido y aireado, y en la parte de abajo va a estar más perfundido y casi no va a tener el intercambio alveolar no va a ser lo suficientemente adecuado. Entonces, en estas partes que son dependientes del pulmón, entonces va a haber más edema y va a haber más colapso de los alvéolos en esta parte. Entonces, por eso los pacientes, cuando se ponen un decúbito prono, entonces cambia, ¿verdad? Cambia la forma del pulmón, y entonces la parte que estaba más colapsada, ¿verdad? Entonces ya se empiezan a reclutar ya más alvéolos. Los alvéolos que estaban colapsados ya se empiezan a reclutar. Entonces, por eso la importancia de la ventilación mecánica en ventilación prono. Entonces vemos que en posición prono dice lo que hace es disminuir las fuerzas compresivas sobre la zona dependiente del pulmón, como dijimos, ¿verdad? La zona dependiente del pulmón, optimizando el reclutamiento alveolar y así mejora la relación ventilación-perfusión. Entonces mejorando la ventilación-perfusión, mejoramos la hipoxemia. Entonces aquí vemos un paciente que lo hemos puesto en decúbito prono. Es un paciente, cuando nosotros ponemos a un paciente en decúbito prono, realmente deben de haber protocolos ya establecidos en los establecimientos, ¿verdad? Por ejemplo, en las UCIs, porque mover a un paciente se necesita todo un equipo.
¿verdad? Se necesita mucho personal de enfermería, se necesita un terapista que esté viendo la vía aérea, entonces se necesita mucho personal porque el paciente se coloca boca abajo, hay que ver las áreas de presión, hay que ver la vía aérea, que no se le vaya a doblar el tubo, ¿verdad? Muchos pacientes también van a estar con alimentación, entonces hay que acomodarle todo, que no le vayamos a sacar los accesos vasculares a estos pacientes cuando nosotros los pongamos en prono. Entonces realmente, como les decía, deben de haber protocolos ya establecidos para poner a los pacientes en prono. Y se dice de que cuando nosotros vamos a poner un paciente en prono, entonces se debe instaurar tempranamente, no ya tardío, ¿verdad? Ya cuando ya tiene muchos días el paciente, sino que debe de ser temprano y con el tiempo mínimo de poner a estos pacientes en prono es 16 horas por día, ¿verdad? Entonces, como les decía anteriormente, tener en consideración las medidas de seguridad para el paciente, ¿verdad? Porque el paciente de repente le puede obstruir la vía aérea, el tubo, le puede sacar un acceso vascular, entonces hay que tener cuidado con este tipo de pacientes, ¿verdad? Debe de ser de una manera coordinada. Entonces aquí vemos una imagen, ¿verdad? Una radiografía de tórax, un paciente con síndrome respiratorio y luego, después ya cuando el paciente lo ponemos en decúbito prono, vemos 16 horas después, vemos que estas áreas que estaban colapsadas ya han sido más reclutadas, ¿verdad? Entonces, el paciente pues se mira la radiografía de tórax, se mira que ha mejorado, ¿verdad? Ya no está tan colapsado como estaba aquí, sino que ha mejorado el decúbito prono, por lo que anteriormente les había dicho, ¿verdad? Porque las áreas que estaban colapsadas, esas se oxigenan mejor, ¿verdad? Y esas se reclutan. Entonces, mejorando así la hipoxemia. Pues eso les traía, ¿verdad? Entonces son realmente 3 temas que son bien importantes, que son bien comunes, que se ventilan de manera diferente, ¿verdad? Que cada patología tiene su estrategia ventilatoria, ¿verdad? Y que cada paciente es diferente, ¿verdad? Algunos pacientes responden más rápidamente a un modo ventilatorio, otros pacientes más lento, ¿verdad? Cada paciente es diferente. Muchas gracias por su atención.